momento me permito presentar a Óscar Andrés Gaviria Castaño, ingeniero financiero y de negocios. Se ha desempeñado como consultor empresarial en el área contable y financiera, atendiendo los principales clústeres estratégicos de la ciudad de Medellín en temas específicos como costos, análisis financiero, presupuestos y evaluación de proyectos. Actualmente trabaja en Ruta N. Él nos va a contar un poco más de este centro de innovación de la ciudad de Medellín. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos y gracias a FECOLFIN por su invitación y sobre todo a ustedes por la asistencia. Como bien lo escucharon, mi nombre es Óscar Gaviria, actualmente trabajo en la corporación Ruta N Medellín, desempeñándome básicamente en el marco del portafolio financiero. En la corporación no tenemos divisiones por áreas, sino que lo llamamos portafolios. Está el portafolio crear, el portafolio habilitar, el portafolio negociar y otro de estos es el portafolio financiero, y allí es donde yo desempeño entonces mis labores, que más adelante pues vamos a explicar un poco al respecto. Para empezar, vamos a iniciar haciendo un pequeño recuento, un recorderis de lo que pasaba en Medellín en los años finales 80, inicios de 90, donde tal vez muchos recordamos esas épocas grises, esas épocas difíciles de la ciudad y del país obviamente, donde incluso este territorio tenía todo en contra, ¿cierto? Teníamos noticias como estas, es triste hasta leerlo, la vida sigue derrotada, regresó la barbarie, otra narcomasacre, cosas que hoy por hoy tal vez dejamos en el olvido por el día a día, pero que finalmente y gracias a la unión de la Universidad de Empresa-Estado hemos logrado cambiar esa historia y de manera mancomunada y todos unidos logramos que noticias como estas en el territorio cambiaran y logramos, por ejemplo, encabezados como estos: Medellín, la de más crecimiento económico en Latinoamérica. Fuimos incluso catalogados en el 2016 con un Nobel de las ciudades, o sea, se ganó en el 2016 un premio Nobel. Fuimos catalogados también en el 2013 como la capital de innovación, ¿sí? Recibimos ese premio como la ciudad más innovadora y no le podemos dar ese mérito únicamente a una institución, a un privado, a un ente gubernamental, a una institución de educación superior. Esto, como les digo, fue un trabajo de varios actores que nos llevó a aprender a conjugar el verbo innovar, entendiendo que teníamos que pasar de una economía industrial a una economía del conocimiento. Economía del conocimiento. Y entonces entendimos que la innovación es un medio precisamente para dar solución a muchas de las problemáticas que teníamos en el territorio. Y entonces lo que hicimos fue unir estos actores, ¿sí?, bajo un sistema de inteligencia colaborativa. Unimos la universidad, unimos al Estado, unimos a la empresa privada y todos juntos logramos dinamizar las diferentes, digamos, potencialidades que teníamos como instituciones y lograr que la innovación, la ciencia, la tecnología fuera un medio para poder transformar esas realidades que, digamos, en las épocas de los 80 y los 90 nos tenían tan mal, digamos, catalogados a nivel incluso mundial. Entonces, esta unión de estos actores nos llevó a entender que la innovación requiere de unas verticales para poder que se lleve a los diferentes sujetos de intervención: empresarios, inversionistas, estudiantes, jóvenes, ¿cierto? Porque la innovación
debe ser no solamente sostenible para el territorio, sino además incluyente. Y creo que muy bien sabemos las dificultades que tienen los jóvenes en las diferentes comunas de la ciudad, ¿cierto? Jóvenes que precisamente por las problemáticas económicas, si no logran encontrar un empleo digno de manera oportuna, pues finalmente resultan siendo potencial de reclutamiento para grupos al margen de la ley, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde estas uniones nosotros logramos incluir a este tipo de sujetos, a este tipo de público objetivo, para que realmente hagan parte del sistema y contribuyan a esa generación de empleabilidad, generación de riqueza, generación de un territorio más sano e incluyente? Entonces, en ese sentido empezamos a trabajar temas como institucionalidad pública, ¿cierto? Articulando los diferentes actores. Empezamos a trabajar temas de financiamiento y se entendió que entonces para poder lograr esos objetivos de inclusión y de actividades en ciencia, tecnología e innovación, pues tendríamos que aportar unos recursos, no solamente como Estado, como instituciones, sino además promover que los privados también destinaran parte de sus recursos para estas actividades. Entendimos que necesitamos personas que lideren estas iniciativas y por eso el talento humano también hace, digamos, fuerte eco acá en este grupo de variables. Necesitamos personas que lideren y que transfieran ese conocimiento. Necesitamos infraestructura, ¿sí? Infraestructura tecnológica, infraestructura física, sitios en los cuales se puedan comunicar, hablar, se pueda explicar qué es la ciencia, la tecnología y la innovación, sitios donde se puedan hacer reuniones de negocios, reuniones con inversionistas, con exportadores, importadores, en fin, ¿sí? Donde tengamos transferencia y cultura de innovación, que se vuelva una cultura. Acá en la gráfica vemos un recuento al 2012 de algo que se encontró sobre las inversiones respecto al PIB, Producto Interno Bruto, que se hace en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y encontramos, por ejemplo, que ciudades como países como Estados Unidos, Japón, Corea, China, tienen 2, casi 3, incluso si logramos ver, Corea llega al 2012 a un poco más del 4% de inversión en ciencia, tecnología e innovación respecto al PIB para ese 2012. Y eso es lo que empieza a demostrar que esas inversiones en ciencia, tecnología e innovación son vitales para el desarrollo de los territorios, para que haya más riqueza y no solamente desde lo económico, más riqueza en conocimiento, más riqueza en fuentes de acceso a temas como salud, tecnología, internet y demás. Y nosotros estábamos abajo, muy abajo, no llegábamos siquiera al 1% de inversión en ciencia, tecnología e innovación con respecto al PIB. Y desde allí entonces, los diferentes grupos o los diferentes actores, universidad, empresa, Estado y empresa privada, trazan una hoja de ruta, una línea de tiempo, donde se propone pasar entonces de una economía tradicional a una economía de conocimiento. Y en el año 2003 se crea el CUE, el Comité Universidad Empresa Estado. Comité de Universidad Empresa Estado. Un comité que precisamente se reúne en las instalaciones de Ruta N, primer viernes de cada mes, para hablar de problemáticas de ciudad y cómo a través de las sinergias de los diferentes actores logramos seguir impactando el territorio. Y es gracias al CUE que se crea en el 2009 la Corporación Ruta N Medellín, a quien hoy con orgullo vengo a representar en este recinto. Y entonces Ruta N ya aparece como ese actor que se va a encargar de articular esos esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación.
y con un plan de ciencia y tecnología que va del 2012 al 2022, bueno, realmente la política pública de CTI finalizaba en el 2021, pero en el 2021 Medellín es catalogada como distrito de innovación. Incluso acá, ingresando a Plaza Mayor, hay una valla pequeña que dice Medellín como distrito de innovación. Entonces, como en el 2021 ya nos convertimos en distrito de innovación, en Colombia hay diferentes distritos especiales, es decir, pasan de ser municipios a ser distritos, y eso les da una categoría especial en términos administrativos frente al Estado, donde precisamente incorporan autonomía en el criterio para el cual son denominados como distrito, en este caso ciencia, tecnología e innovación. Pues entonces se llega a la conclusión de que esa política pública que estaba 2012-2021 debería tener una prórroga, y el año 2022 en el cual estamos, pues todavía se está ejecutando esa misma política pública de ciencia, tecnología e innovación. Aún no tenemos claro cuáles van a ser los alcances que vamos a tener como distrito, qué obligaciones vamos a tener de tipo tributario, por ejemplo, pero es algo que en el Congreso ya se está debatiendo y que en el 2023 ya vamos a conocer muy bien entonces cuáles van a ser esos derechos u obligaciones que como distrito vamos a tener. Y también a partir del 2023 va a regir la nueva política pública de ciencia, tecnología e innovación a partir del 2023 al 2032. Y allí vamos a tener una nueva hoja de ruta que nos va a decir hacia qué le debemos apuntar en temas de ciencia, tecnología e innovación. Para contarles un poco el plan, la política pública que hoy estamos todavía operando, que está por finalizar, tuvo unos focos principales en ciencia, perdón, en temas de salud, temas de energía y temas de TIC. Entonces, sobre eso Ruta N, digamos que hizo su mayor apuesta. Esperamos entonces ir acercándonos a estos países donde las inversiones en ACTI son importantes, y esperábamos para el 2021 tener una inversión del 3% sobre el PIB. Lo logramos, puedo decir que lo logramos, tuvimos un resultado del 2.97 sobre PIB. Nos quedó faltando un poquitico, pero en términos generales logramos llegar a esa meta, y esperamos para el 2023 llegar al 4% y al 2031, digamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, lograr unas inversiones en ACTI del 9% del PIB. Es muy retador, no es sencillo, pero digamos que esa es parte de las labores estratégicas que hoy cumple la Corporación Ruta N Medellín, y es cómo logramos articular para que objetivos como estos se puedan lograr. Y lo que ha pasado en este tiempo son cosas como estas, que tal vez a la vista podrían resultar sencillas, pero que detrás tienen un montón de esfuerzos mancomunados, y logramos, por ejemplo, transformar espacios, transformar realidades a través de el cambio en los espacios. La Comuna 13, por ejemplo, ¿cierto? Cómo se transformó simplemente adicionando, digamos, lo que normalmente vemos en centros comerciales, escaleras eléctricas, cómo las llevábamos a estos territorios de difícil acceso, y esto empieza a generar un montón de cambios sociales, culturales alrededor de estas inversiones en infraestructura. Logramos convertir los tanques de agua en espacios para la vida, sitios que no quedaran aislados, olvidados, sino que se convirtieran en parte de la sociedad. Cosas como estas es lo que esta unión de Universidad, Empresa, Estado ha logrado. ¿Tiene audio? ¿Me ayudan con el audio, por favor?
Las buenas ideas, como las risas, las emociones fuertes o la canción del momento, son altamente contagiosas. Desde hace algunos años en Medellín, hemos venido tarareando una melodía pegajosa, la idea de que con ciencia, tecnología e innovación podemos transformar la ciudad para que todos vivamos mejor. Empezó cuando algunos líderes de la academia, los empresarios y la ciudadanía se reunieron a buscar alternativas de desarrollo frente a un panorama complejo. Creció y se materializó en Ruta N, un espacio en el que todos los que creen en el poder de transformar pueden encontrarse para trabajar juntos por el futuro de la ciudad. Hoy, el ecosistema de innovación está desarrollando el talento para los negocios del futuro, utilizando las nuevas tecnologías para solucionar problemáticas de la sociedad y trabajando para que todos tengamos acceso a las oportunidades que llegan con la cuarta revolución industrial. El camino recorrido nos ha enseñado que la única constante es el cambio. Así como los retos están siempre evolucionando, también evolucionamos nosotros para enfrentarlos. Ruta N, donde la innovación tiene el poder de transformar. Ok, así entonces nace Ruta N como una estrategia de articulación del ecosistema de innovación en Medellín. Y esto que vemos allí en pantalla es precisamente el distrito Ruta N, el complejo físico en el cual, o desde donde más bien, buscamos articular los diferentes actores. Allí hay diferentes servicios, ya rápidamente pues pasaré por la diferente oferta que tenemos en términos generales para que conozcamos un poco más de Ruta N, pero digamos que desde allí es donde todo esto empieza a volverse realidad. Entonces Ruta N tiene en el momento un propósito que es precisamente contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano de Medellín a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, de una forma incluyente y sostenible. Y esto lo logramos a través de una estrategia que denominamos el ADN. Así denominamos a esa estrategia, a través de la cual vamos a lograr ese propósito. Y la estrategia ADN no significa más que temas de atracción, la A de atracción, D de desarrollar capacidades y la N de solucionar retos de ciudad. Y a través de esa estrategia, de esa sombrilla, empiezan entonces a aparecer diferentes programas y proyectos en la corporación que le apunten a ese propósito, a mejorar la calidad de vida del ciudadano de Medellín. Un recuento rápido de algunos indicadores operativos que tenemos como meta. Hablamos de la A, y en la A es atracción de empresas, empleo y capital. Ese complejo físico que veíamos en un par de diapositivas, allí hay unas zonas de cowork, y como meta entonces nosotros lo que hacemos es traer a estos espacios físicos, que son un poco más de 2.600 metros cuadrados, tenemos como meta para este año traer 50 empresas internacionales que llegan, se asientan en la ciudad, utilizan los espacios, pero más allá de ocupar un espacio, lo que trae para la ciudad es temas de empleabilidad, temas de inversión, y es de allí donde traer una empresa dinamiza la región, dinamiza el territorio. Una meta de 2.970 empleos dignos, es decir, eso es lo que tenemos como meta de lograr o de aportar a la empleabilidad de Medellín, que hayan 2.970 empleos nuevos en la ciudad, y una atracción de capital de 18.000 millones de pesos. Esa atracción de capital la logramos a través de la conexión de inversionistas con empresas locales. Esa atracción de capital la logramos a través de la firma de convenios, acuerdos con entidades financieras, en las cuales nosotros a través de un aporte logramos llevar al mercado unas líneas de financiación que o reduzcan costos de financiación para el empresario o facilite el acceso al crédito. En la D
de desarrollar capacidades, tenemos dos metas principales. Uno es negocios fortalecidos y otro es negocios financiados. Cuando hablamos de negocios fortalecidos, son negocios que son intervenidos, que son acompañados, asesorados y bajo un plan de acción y un plan de acompañamiento van cerrando brechas en ese modelo de negocio. Temas de mercado, temas de producto mínimo viable, temas de consecución de talento, temas de validaciones o pruebas piloto. En fin, eso es lo que buscamos en temas de negocios fortalecidos. Y en negocios financiados, pues es lograr que el capital que se habilita sea colocado. Eso es lo que buscamos en la D. Y en la N, de solución de necesidades o retos de ciudad, nos enfocamos en retos que tienen que ver con temas, por ejemplo, calidad del aire, movilidad, energía, que van siendo aspectos que mejoran el territorio, y en ese sentido se crean unos retos de ciudad y se buscan solucionadores, startups que puedan tener las capacidades para disminuir esos retos o alcanzar esos objetivos. Eso es un poco el portafolio de Ruta N, lo que hacemos en la corporación. Tenemos proyectos, servicios y convenios. En convenios tenemos, por ejemplo, el Centro de Innovación, Emprendimiento y Transformación Digital con EPM y Ruta N. En Cicla, servicios tenemos el Laboratorio de Innovación, que son unos espacios físicos en los cuales los empresarios se acercan y allí pueden validar modelos de negocio o productos mínimos viables. Tenemos también proyectos como el tema de fortalecimiento de capacidades, Ruta Naranja, que es otro espacio físico aparte de Ruta N, en el cual atendemos y priorizamos esfuerzos específicamente sobre las empresas del sector creativo y cultural. Ok, entonces en términos generales, Ruta N apoya a la empresa con talento, conexiones, capital, infraestructura, plataforma, y también operamos los centros del Valle del Software. Es decir, a través de esa oferta es que logramos que la ciencia, la tecnología y la innovación pase de una estrategia finalmente a ser, digamos, materializada a través de los empresarios. Tenemos, como lo comenté ahorita, cerca de 2.600 metros cuadrados, un poco más de 2.600 metros cuadrados para que las empresas logren asentarse en estas zonas de cowork, teniendo acceso a temas como Wi-Fi, conexiones, temas de… Otra cosa que hacemos es entender muy bien la empresa que llega al cowork, qué necesidades de empleabilidad tienen, y en ese sentido hacemos jornadas de retos, por ejemplo, donde la empresa nos dice, mire, yo necesito 4 desarrolladores especiales en X lenguaje de programación. Entonces apoyamos en la elaboración de retos para encontrar jóvenes o personas que a través de un reto puedan demostrar que son aptos para el empleo, y de esa manera conectarlos con esas demandas de empleabilidad y cerrar esas brechas de empleo rápidamente. Es decir, no esperar a que la universidad termine de formarlos, que puede llevarse 4, 5 o hasta 6 años, sino que a través de unos retos encontrar personas con habilidades específicas, en programaciones específicas, y lograrlas conectar en términos de 6, 8 meses con empleos dignos. También tenemos la plataforma ODOT. ODOT es todo al revés, y bajo esta plataforma lo que logramos son hacer visible al empresario, conectarlo con oferta o demanda de servicios, logramos hacer un diagnóstico de internacionalización y que puedan acceder a laboratorios de la ciudad para precisamente poner allí a prueba sus prototipos o sus productos. También contamos con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, un sitio en el cual se dialoga y se buscan articular políticas en temas de soluciones 4.0 como inteligencia artificial, blockchain o Internet de las cosas. Y estamos operando centros del Valle del Software. Centros del Valle del Software son unos espacios físicos que hay en la ciudad. Poco a poco se han venido habilitando estos espacios
Y allí se ofrece de una manera abierta la posibilidad de que las personas en las diferentes comunas puedan de una manera tangible acercarse a temas de innovación. Hay temas de laboratorios, hay temas de experiencia allí en estos centros, y lo que hacemos es eso, es llevar la ciencia, la tecnología e innovación a las comunas, no esperar a que ellos se acerquen a nosotros, sino nosotros precisamente ir a los diferentes territorios. Y en el marco de Centros del Valle del Software estamos operando la Ruta del Emprendimiento. La Ruta del Emprendimiento es un programa de la Alcaldía de Medellín, lo operamos desde Ruta N, y lo que hacemos allí es tomar las empresas, emprendimientos o startups, diagnosticarlas. Bajo ese diagnóstico identificamos en qué grado de avance están o madurez de negocio tienen, y las clasificamos o en preincubación, incubación, aceleración o consolidación. Y de acuerdo a la etapa en la cual es catalogada la empresa por su grado de avance en su modelo de negocio, se asigna un desarrollador de negocios que diseña un plan de acción para que esa empresa llegue del punto A al punto B, y adicional a eso, a ese acompañamiento con este desarrollador de negocios, la empresa, dependiendo de la etapa de desarrollo en la cual se encuentre, puede acceder a incentivos económicos. Entonces, en el marco de la Ruta del Emprendimiento se está llevando a cabo el concurso Capital Semilla, un concurso en el cual los empresarios que hacen parte de la Ruta del Emprendimiento pueden acceder por recursos entre 5 y 10 millones de pesos, precisamente como capital semilla, o también pueden acceder, si son de las empresas creativas y culturales, a incentivos por cerca de 6 millones de pesos o a voucher especializados, es decir, recursos económicos que son redimibles en servicios especializados. Desde mi labor en Ruta N, una de las cosas que hago es esta, y que lo comenté ahorita, la creación de líneas de financiación. Lo que vemos acá en pantalla es un ejemplo. Nosotros venimos con líneas de financiación desde el 2016-2017. Inicialmente comenzamos con unas líneas de crédito propias que se llamaron Desarrollo de Negocios Innovadores, Aceleración, unas líneas de crédito en las cuales nosotros colocábamos recursos en etapas tempranas donde el requisito era tener un producto mínimo viable, y se financiaban estos proyectos con recursos de la corporación. Pero con el tiempo entendimos que primero no somos un banco, Ruta N no es un banco, por lo tanto no puede operar como tal, no tenemos la infraestructura tecnológica para operar como un banco, para hacer todos los procesos de crédito y cobranza, y entonces lo que hacemos es que con los recursos que contamos para temas de capital nos apoyamos de entidades financieras, comerciales, microcrédito, fintech, segundo piso, para llevar al mercado líneas de financiación flexibles. Y para, digamos, contextualizar un poco mejor, les voy a hablar un poco de estas tres líneas. Estas tres líneas ya no están operando, ya se terminaron los convenios con esas tres líneas que vemos en pantalla, pero para comentarles un poco lo que hacemos, ¿cierto? En la línea ongoing, por ejemplo, tuvimos un convenio con la fintech Sempli, donde logramos habilitar cerca de 5.600 millones de pesos, y lo que hicimos allí fue devolverle intereses pagados a los empresarios que accedían a la línea y tenían un proyecto de transformación digital. Entonces, si la empresa tenía un proyecto de transformación digital, podría acceder a los recursos hasta por 200 millones de pesos y por buen comportamiento de pago devolverle parte de los intereses que pagaba hasta por 8 millones de pesos. En la línea de emprendimiento femenino alto impacto tuvimos una alianza, un convenio con Finactiva, otra fintech, y lo que hicimos allí fue apoyar a emprendimientos liderados por mujeres, logrando entonces a través de este convenio pagar la comisión del Fondo Nacional de Garantías para que Finactiva bajara un poco su tesis y no exigiera 200 millones de pesos en ingresos, sino 100 millones de pesos en ingresos
a estas empresarias, y con el pago de la comisión del Fondo Nacional de Garantías pues se bajaban los costos para la emprendedora. Y esta última línea de empresas alto impacto fue una alianza con Bancoldex en el cual entregamos cerca de 7.400 millones de pesos a través de instituciones financieras intermediarias, y lo que hicimos allí fue lograr en el convenio una reducción en la tasa de interés de 200 puntos básicos. Más o menos eso es lo que hacemos en temas de financiación, una de las cosas que hacemos. Como les conté, también contamos con el espacio Ruta Naranja, un espacio donde los empresarios pueden acceder a servicios de acompañamiento, financiación, mentoría, laboratorio, siempre y cuando pertenezcan exclusivamente a economías creativas y culturales. Ruta Naranja está ubicado, voy a adelantar un poco, está ubicado en el Perpetuo Socorro, cerca a Alma Centro. Allí lo vemos un poco en pantalla, y allí atendemos especialmente a estas empresas del sector creativo y cultural. Y simplemente para finalizando con esta diapositiva, un poco de los resultados que hemos encontrado. Esto fue un resultado que hicimos a través del Gran Pacto por la Innovación. Encontramos al año 2020 que 49% de las empresas de Medellín están innovando, que el 27% de los empleos directos nuevos de la región son resultado de procesos relacionados con innovación, y que el 55% de las empresas que están innovando aumentaron su facturación en un 24%, ¿cierto? Eso es algo de los resultados que encontramos, donde logramos materializar esos esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación. Bueno, hasta acá mi presentación. Nuevamente, muchas gracias. Y si bien, gracias. Si bien el cuento de Ruta N es largo, pues espero que hayamos quedado al menos con unos brochazos de lo que somos. Gracias.